antes de que el tiempo empezara a correr, antes de que hubiera estrellas o tierra o cielo, existieron ellos, seres antiguos, forjados en el misterio. Nacieron del silencio y vivieron entre el velo y el vacío. Esta es su historia, la historia de un mundo olvidado por los siglos y de la rebelión que encendió la chispa de la creación. Antes de que la voz de Dios resonara en la oscuridad, hubo un tiempo sin tiempo, un reino sin forma ni frontera, donde no existía la luz ni la sombra, solo un equilibrio puro e inmutable, el éter primordial. Allí habitaban los primogénitos del silencio, seres eternos no nacidos ni creados. No tenían forma, pero su presencia agitaba el vacío como un susurro en una caverna sin fin. Eran la primera conciencia, fragmentos de voluntad suspendidos entre el no ser y el aún no. El primero de ellos fue Ashur-El, el portador del equilibrio. Él no hablaba, pero su mirada podía torcer la realidad aún no nacida. A su lado surgieron otros: Theon-Cael, el aliento del viento sin nombre; Liura, la dama del eco; y Born-Nacht, el que se agitaba bajo la sombra del velo. Ellos no conocían el bien y el mal, porque aún no existían esas palabras. Su propósito era velar por la quietud, que nada cambiara, que el silencio reinara. Pero el silencio no es paz, es tensión contenida, es espera. Y en el corazón de uno de ellos comenzó a formarse algo inesperado, una inquietud, un deseo, un latido. Y ese latido fue el principio del fin, porque cuando algo comienza a latir, está destinado a cambiarlo todo. El latido crecía y nació en el corazón de Vornak, el más sombrío entre los primogénitos. Él observaba el éter y no le bastaba. Donde los otros hallaban serenidad, él percibía prisión. Donde los otros sostenían el equilibrio, él ansiaba ruptura. ¿Qué somos, sino polvo suspendido en una nada que no cambia jamás?, se preguntaba Vornak. ¿Y si pudiéramos crear algo más? Algo que se mueva, que respire, que elija. Su pensamiento fue una herejía en el vacío. Un pensamiento que, hasta entonces, ningún ser había concebido. Y entonces lo hizo. Rasgó el éter. Con un solo gesto, Vornak rompió el velo y dejó entrar lo imposible: el caos. Una chispa ardió, y por primera vez hubo sonido. No era la voz de Dios, no aún. Era un grito, una vibración sin forma, una brecha en la quietud, una promesa de creación o destrucción. Los otros primogénitos se estremecieron. Azur-El se alzó como un pilar de fuerza ancestral y «Lo que has hecho no puede deshacerse», tronó, sin palabras, comunicándose por esencia. «Has desatado lo que dormía más allá del velo». Pero Vornak solo respondió con un susurro. El silencio no era vida, era muerte disfrazada. Yo, el primero de los despiertos, seré el padre de lo que vendrá, y nada podrá detener lo que ha comenzado. La grieta seguía creciendo, y de su interior comenzaron a surgir formas, criaturas no hechas por manos, entidades que no eran ni espíritu ni materia. Los forjadores del fulgor, hijos bastardos del caos y el vacío. Era el inicio de una guerra, una que definiría qué existiría y qué jamás sería permitido existir. La grieta en el éter ya no podía ser contenida.
Del abismo surgían cada vez más entidades. Los hijos del caos, también llamados los Namereth, seres de fuego sin llama, formas sin contorno, que vivían en constante mutación. Eran bellezas horrendas, portadores de posibilidades infinitas, pero sin rumbo, sin propósito, sin ley. El equilibrio se resquebrajaba. Ashur-el, el portador del equilibrio, reunió a los primogénitos fieles. Con Teoncael, el que respiraba antes del aliento, y Lihura, la que tejía ecos en lo invisible, sellaron su pacto, defenderían el orden, aunque tuvieran que destruir a uno de los suyos. Vornak ya no era uno más. Era el traidor del silencio, y en su pecho ardía una llama negra, el deseo de engendrar una realidad a su propia imagen. Estalló entonces la guerra de los primeros. No hubo armas porque no existía la materia. No hubo sonido porque no había aire, pero el conflicto agitó el vacío como una tormenta sin centro. Los Namereth danzaban como huracanes de caos, rompiendo patrones, deshaciendo esencias. Ashur-el contraatacaba, sosteniendo los hilos del orden, tejiendo redes de simetría que atrapaban a las criaturas deformes. Pero la marea era imposible de contener. El caos era infinito, el equilibrio limitado. Y entonces ocurrió. Un eco se alzó. No era un grito, no era un rugido de guerra, era una voz. No venía del éter, ni del caos, venía desde más allá de ambos. Una voz pura sin principio ni fin, una voz que no se escuchaba, se sentía. Hágase. Y esa palabra, sola, detuvo todo. Los Namereth fueron paralizados. Los primogénitos cayeron en silencio. El vacío se congeló. Por primera vez, alguien habló con autoridad, y con esa sola palabra el tiempo comenzó a tejerse. Porque cuando la voz habló, lo eterno supo que había llegado el verdadero principio. Todo se detuvo. El caos, que danzaba libre, se encogió. Los Namereth, deformes y mutables, se doblaron sobre sí mismos como si el eco de aquella palabra los hubiera reducido al polvo. Y los primogénitos, los antiguos, los testigos del no ser, cayeron de rodillas, porque aquella voz no provenía del velo, ni del vacío, ni de ningún rincón que pudiera imaginarse. Era una presencia absoluta. No venía dentro de la historia, era la historia. Dios. No uno como los que vendrían después, ni rodeado de coros, ni encerrado en templos. El ser que no fue hecho, el que no tiene principio, el que no necesita existir, porque todo lo demás depende de él para hacerlo. Y cuando dijo, hágase, el verbo se volvió creación. Un estallido rasgó la nada. La luz nació. No luz como la del sol, ese vendría después, sino una luz primordial que separó la existencia de la no existencia y creó la dirección, el tiempo, la realidad. Los primogénitos sintieron, por primera vez, el peso de la hora. Vornak, el rebelde, el padre del caos, intentó levantarse, pero la voz volvió a hablar. Tu tiempo ha terminado. Y Vornak fue encadenado. No por barrotes, ni fuego, ni armas, sino por una palabra tan pura que su esencia fue sellada fuera del tejido de la nueva creación. Allí fue arrojado, a un lugar sin nombre, fuera del tiempo y la forma, junto a sus hijos deformes, los Namereth. Una prisión de espera, una oscuridad que aún respira, aguardando el día en que la voz vuelva a llamarlos. Pero en ese momento, el universo estaba limpio. Dios miró el lienzo, y por primera vez había un principio, porque solo cuando la oscuridad fue encarcelada, pudo comenzar el verdadero relato de la creación. Y así, el Creador miró el nuevo amanecer.
La oscuridad había sido encadenada y el caos, dormido en un rincón más allá del tiempo. La luz, extendida como un manto vivo, bañaba el primer horizonte de la existencia. Aún no había tierra, aún no había mares, ni cielos, ni soles, pero había estructura, había sentido. Y sobre esa estructura, Dios empezó a diseñar. No como un arquitecto común, sino como un artista eterno, que sabía exactamente dónde nacería la primera chispa de vida y dónde caería la última lágrima del tiempo. Hágase la expansión, sepárense las aguas, produzca la tierra. Y así, uno por uno, los días de la creación comenzaron a brotar como capítulos de una sinfonía cósmica. Pero hubo una decisión que sorprendió a los mismos primogénitos que aún servían en los bordes del diseño. Dios no destruyó a Vornak, ni borró del todo a los Namereth, ni arrancó la raíz del caos. En cambio, los dejó sellados, esperando, dormidos pero no muertos. ¿Por qué? Porque el Creador sabía algo que ninguno de ellos comprendía. La historia más grande no es la que empieza sin conflicto, sino aquella donde la oscuridad existe para que la luz tenga con qué brillar. Y así, en los cimientos del mundo, en la grieta más profunda del tejido universal, reposan aún los ecos de esa guerra antigua. El hombre aún no había sido formado. El Edén aún no existía, pero ya estaba escrito que el mismo caos que intentó destruirlo todo sería un actor en la historia más grande jamás contada. Porque antes del Génesis, hubo una rebelión. Antes del sea la luz, hubo oscuridad contenida. Y antes del hombre, hubo seres antiguos que aún sueñan y aguardan su regreso. Y el espíritu del Creador se movía sobre la faz de las aguas. Así empezó el mundo, pero lo que vino antes es lo que aún nadie se atreve a contar.